June Abbott dio cuidadosamente la última pincelada y dio un paso atrás para contemplar el lienzo. La composición abstracta, que combinaba profundos tonos azules y verdes con brillantes destellos naranjas, parecía respirar en el lienzo. Reflejaba la tormenta interior que June ocultaba cuidadosamente tras una máscara de calma y sumisión. Al oír el ruido de un coche en la entrada, June se estremeció y cubrió rápidamente el cuadro con un paño. Noe volvía a casa antes de lo habitual. Rápidamente guardó los pinceles, se limpió las manos y cerró la puerta de la pequeña habitación que le servía de estudio improvisado. Noe llamaba a esa habitación la sala de aficiones, pronunciando siempre la palabra "Yoa" con un ligero tono de desprecio. «June», resonó su voz desde la planta baja. «¿Estás en casa?» «Sí, estoy arriba», respondió ella, esforzándose porque su voz sonara tranquila y afable. «Ahora bajo». June se miró las manos. Debajo de las uñas quedaban restos de pintura. Se dirigió rápidamente al cuarto de baño y se lavó las manos a fondo. A Noah no le gustaba que ella pareciera una aprendiz desaliñada. Según él, eso comprometía su imagen de exitoso propietario de la boutique de ropa de lujo Thornton Style. Cuando bajó las escaleras, Noah estaba en el vestíbulo revisando el correo. Su estricto traje gris le quedaba perfecto a su alta y esbelta figura. Incluso en casa, incluso después de un día de trabajo, tenía un aspecto impecable. June sintió una punzada de inseguridad al darse cuenta de que llevaba unos simples vaqueros y una blusa holgada. ¿Has hecho algo productivo hoy?, preguntó Noah sin levantar la vista del sobre que estaba abriendo. He terminado de preparar los documentos para esa campaña benéfica de la que me hablaste, respondió June. Y he preparado la cena. Hoy hay salmón con gratinado de verduras, como te gusta. No mencionó el cuadro. Antes, en los primeros años de su matrimonio, le hablaba con entusiasmo de sus experimentos artísticos, pero poco a poco, bajo el peso de sus constantes críticas, aprendió a callarse lo relacionado con su creatividad. Bien, asintió Noah, mirándola por fin. Tengo noticias. He reservado mesa en el Lazuri para el próximo viernes. 10 años de matrimonio merecen una velada especial, ¿no crees? Lo dijo en un tono que no admitía objeciones ni preguntas adicionales. June sintió cómo se le tensaban los hombros. El Lazur era el restaurante más exclusivo de Bossier City, el lugar donde se reunía la élite de la ciudad. «Es muy amable de tu parte», dijo ella. «Cuida tu aspecto», continuó Noah, mirándola con aire evaluador. «Ponte ese vestido azul oscuro que te compré por Navidad. Es bastante elegante, pero no llamativo. Y haz algo con tu pelo. Puede que vengan clientes importantes». Pasó junto a ella hacia la sala de estar, rozándola con el hombro como si fuera un mueble. June apretó los puños y respiró hondo, reprimiendo una oleada de irritación. Hubo un tiempo en que Noah no le hablaba de manera tan condescendiente. Se conocieron hace 10 años en una exposición de arte contemporáneo. June, entonces estudiante de la Escuela de Arte, trabajaba allí como asistente del conservador. Noah, un joven empresario prometedor, acababa de abrir su primera boutique y buscaba inspiración para el interiorismo. Le fascinaban no tanto las obras expuestas como la pasión con la que June hablaba de los artistas contemporáneos. «Hay algo especial en ti», le dijo entonces, invitándola a cenar después de la exposición. «Ves el mundo de una manera diferente, es refrescante». En aquellos primeros meses, Noah parecía la pareja perfecta. Admiraba su talento, fomentaba sus experimentos creativos y se sentía orgulloso de ella ante sus amigos y colegas. Cuando le pidió matrimonio solo 6 meses después de conocerse, June no lo dudó. Estaba enamorada y segura de haber encontrado a la persona que la apoyaría en su camino hacia la realización de sus ambiciones artísticas. June estaba frente a la cocina, removiendo la salsa para el salmón, y recordaba cuándo exactamente todo había empezado a cambiar.
quizás después de mudarse a su nueva casa en el tercer año de matrimonio, o cuando el negocio de Noah empezó a generar importantes beneficios, o cuando renunció a su primera exposición individual, porque Noah insistió en que era virgen y la distraería de sus verdaderas responsabilidades. Los cambios fueron graduales, casi imperceptibles. La admiración dio paso a la indulgencia, luego a la crítica y en los últimos años al desprecio abierto. Tus cuadros son interesantes. Para un aficionado, la abstracción es solo una forma de ocultar la falta de verdadera maestría. No creerás de verdad que a alguien le interesa este caos de colores, ¿no? Antes discutía, defendía su visión, intentaba explicarse. Ahora simplemente callaba y escondía sus obras. La pintura se convirtió en su refugio secreto, el único espacio donde aún se sentía auténtica. ¿Qué haces ahí parada, sumida en tus fantasías? La voz de Noah la sacó de sus recuerdos. La salsa se va a quemar. June bajó rápidamente el fuego y siguió cocinando, pero no podía dejar de pensar en la cena de aniversario que se avecinaba. Se suponía que iba a ser una celebración de su vida juntos, pero se estaba convirtiendo en otra actuación pública en la que ella tenía el papel de la esposa perfecta. Un accesorio bonito, pero silencioso. Durante la cena, Noah habló de sus éxitos, de la nueva colección que había causado sensación en la reciente presentación, de la expansión del negocio. «Estoy negociando con Ramon Hampton», dijo, cortando un trozo perfecto de salmón. «Su grupo de inversión está interesado en comprar una parte de mi marca. Esto nos abrirá las puertas al mercado internacional». «Es maravilloso», respondió June automáticamente, como se esperaba de ella. «Te mereces este éxito». Noah asintió, aceptando el cumplido como algo natural. «Por supuesto les gusta la singularidad de nuestros estampados. Nadie más hace cosas así». Algo en su voz hizo que June se pusiera en guardia. Había un extraño tono de complacencia en ella, como si disfrutara de alguna broma secreta. «¿Me has enseñado los bocetos de la nueva colección?», preguntó con cautela. «No», respondió Noah bruscamente. «Es un proceso creativo complejo. Es poco probable que comprendas todos los matices. Además, tú tienes tus propios dibujos». Pronunció la última palabra con tal desdén que June sintió un dolor físico, como si le hubieran dado una bofetada. Bajó la mirada y se concentró en la comida, que ya no quería. Después de la cena, cuando Noah se retiró a su estudio para hacer su llamada nocturna a la costa oeste, June subió a su estudio. Quitó la tela que cubría el cuadro que acababa de terminar y lo contempló durante un largo rato. Había algo especial en ella, tal vez fuera su mejor trabajo en los últimos años. Por primera vez en mucho tiempo, pensó en si valía la pena mostrarla a alguien más que a ella misma. June tomó su teléfono y encontró información sobre una pequeña galería que había abierto recientemente en Bossier City. Pulse se especializaba en obras de artistas locales y organizaba exposiciones abiertas semanales. Armándose de valor, hizo una foto del cuadro y la envió por correo electrónico a la galería junto con un breve mensaje. Fue un pequeño acto de rebeldía, pero le hizo latir el corazón con más fuerza. ¿Qué diría Noah si se enterara? Probablemente se burlaría de su ingenuidad o, lo que es peor, le prohibiría actuar de forma tan boaspel. Pero algo dentro de ella, una chispa de independencia que no había logrado extinguir por completo tras años de represión emocional, la empujó a pulsar el botón «Bang Bye». A la mañana siguiente, cuando Noah ya se había ido a trabajar, June recibió una respuesta de la galería. Estaban interesados en su trabajo y la invitaban a llevar el cuadro para participar en la exposición de ese fin de semana. June se sintió mareada, con una mezcla de entusiasmo y miedo. Llevaba 7 años sin mostrar sus obras al público. ¿Y si Noah se enteraba? ¿Y si aparecía en la galería? Pero la idea de volver a ver su obra colgada en la pared, entre otras obras de arte, era demasiado tentadora.
Él nunca va a esos sitios, se convenció a sí misma mientras empaquetaba cuidadosamente el cuadro. Él considera que las galerías pequeñas son demasiado pretenciosas y poco rentables. El sábado, tras decirle a Noah que iba a una reunión del club de lectura, June llevó su cuadro a Pulse. La galería resultó ser un espacio pequeño pero luminoso, con paredes blancas y suelo de madera. Una joven con el pelo de un azul brillante, que se presentó como Penélope, la conservadora de la galería, recibió a June con calidez. «Tu obra es increíble», dijo mientras observaba el cuadro. «Tiene profundidad y una emoción que rara vez se encuentra». «¿Cómo se titula?» June se quedó pensativa. Hacía muchos años que no ponía título a sus cuadros. Antes, Noah la criticaba por sus títulos B y C, y ella simplemente dejó de inventárselos. «Liberación», dijo de repente, sorprendida de su propia audacia. «Se llama Liberación». Penélope sonrió. «Es el título perfecto. La colocaremos en la pared central». Al regresar a casa, June se sentía agotada y llena de energía al mismo tiempo. Era como si hubiera tomado su primera bocanada de aire después de mucho tiempo bajo el agua. El miércoles, Noah regresó a casa con un ánimo especialmente optimista. Trajo una botella de champán caro y anunció que el acuerdo con Hampton estaba casi cerrado. «Están encantados con el estilo único de nuestras colecciones», dijo mientras llenaba 2 copas. «Ramón ha dicho personalmente que nunca había visto nada igual». «Me alegro por ti», respondió June, aceptando la copa. «Has trabajado mucho para conseguirlo». Noah sonrió, pero había algo frío y calculador en su sonrisa. «Por cierto, hablando de nuestra cena de aniversario», dijo cambiando de tema. «Insisto en que te veas presentable. Ramón y sus socios pueden unirse a nosotros más tarde. Es importante para los negocios». «Lo entiendo», asintió June, sintiendo cómo la alegría de su pequeño triunfo con el cuadro se desvanecía bajo el peso de las expectativas de Noah. «Y haz algo con tu pelo», continuó él, mirándola con ojo crítico. «Quizá deberías ir a una buena peluquería. Te puedo recomendar una». June se pasó la mano por el pelo, castaño, ondulado y rebelde. Noah siempre había querido que se lo alisara para que estuviera más kitschy. «Me encargaré de ello», respondió ella en voz baja. «Y otra cosa», añadió Noah, bebiendo un sorbo de champán. «Recuerda que en La Suri hay gente influyente. Si alguien te habla, sé educada, pero concisa. No hables de tus aficiones. Puede parecer poco serio». June sintió como algo se le encogía por dentro. Incluso el día de su aniversario, tenía que interpretar el papel que él había escrito para ella. El papel de la compañera impecable pero anónima, de un exitoso hombre de negocios. Recordó su cuadro, que ahora colgaba en la galería Pulse, y el nombre que le había dado, Liberación. ¿Era eso un presagio? ¿O simplemente otro deseo imposible? La cena de aniversario era en 2 días, y June no podía quitarse de encima la sensación de inquietud. No era una celebración de su amor, porque ese amor hacía tiempo que había dejado de existir. Era una representación pública, un espectáculo para los clientes e inversores de Noah, en el que ella tenía un papel secundario. Elliot Pierce tamborileaba impaciente con los dedos sobre el volante de su coche, observando cómo los últimos rayos del sol poniente teñían de tonos dorados los rascacielos de Bowser City. Odiaba los atascos. Tanto tiempo perdido que podría haberse aprovechado de forma productiva. Pero hoy había decidido conducir él mismo, sin chófer. A veces necesitaba esa sensación de control, sobre todo después de un día de reuniones en las que cada una de sus palabras era analizada por el Consejo de Administración. PeerTech era una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento del país, y Elliot, como su fundador y director general, llevaba el peso de ese éxito sobre sus hombros.
A los 39 años, ya figuraba en la lista de los empresarios más influyentes del continente y su fortuna se calculaba en 9 cifras. Por fin, el tráfico se reanudó y giró hacia una calle tranquila en la parte antigua de la ciudad. Aquí se encontraban tiendas de antigüedades, librerías independientes y pequeñas galerías de arte, lo que quedaba del antiguo encanto de Bossier City antes de la era de las torres de cristal y los logotipos corporativos. Tras aparcar junto a un pequeño edificio con un letrero que decía «Pulse», Elliot apagó el motor y cerró los ojos por un momento. Estas visitas semanales a pequeñas galerías eran su ritual secreto, una forma de mantenerse conectado con algo auténtico en un mundo en el que la autenticidad se estaba convirtiendo en un bien cada vez más escaso. Ninguno de sus colegas o socios comerciales sabía nada de esta afición. Para ellos, Elliot Pearce era la encarnación del pensamiento racional, un hombre de algoritmos y datos cuyo éxito se basaba en su capacidad para ver conexiones lógicas donde otros solo veían caos. Se habrían sorprendido al saber que era precisamente el arte contemporáneo, con su abstracción y emotividad, lo que le salvaba del agotamiento. Al entrar en la galería, sintió inmediatamente una familiar sensación de tranquilidad. Paredes blancas, diseño minimalista, música instrumental tranquila. Aquí no había lugar para el ajetreo corporativo. Señor Pearce. Penélope, la conservadora de la galería con el pelo de un azul brillante, le sonrió a modo de saludo. Esperaba que se pasara por aquí. Tenemos varias obras nuevas que pueden interesarle. Elliot asintió. Penélope era una de las pocas personas que lo conocía no como un magnate tecnológico, sino como un amante del arte. En los últimos 2 años, le había comprado varias obras para su colección, pero lo más importante era que ella nunca había intentado utilizar su amistad con fines comerciales. ¿Algo especial?, preguntó él, avanzando lentamente a lo largo de las paredes de la galería. En la pared central, Penélope señaló la dirección. Liberación, de June Abbott. Es su primera obra expuesta en mucho tiempo. En mi opinión, hay algo en ella, trascendente. Elliot se dirigió hacia el cuadro indicado y se detuvo ante él. El lienzo, de tamaño mediano, era una composición abstracta, pero se percibía una estructura, una precisión casi matemática en el caos de colores. Los tonos azules y verdes profundos creaban una sensación de abismo, del que brotaban destellos naranjas brillantes, como lenguas de fuego que ansiaban escapar hacia la libertad. Impresionante, dijo tras un largo silencio. En esta obra hay un sistema, un ritmo, como un mensaje codificado. Penélope sonrió. Sabía que te gustaría. June tiene un estilo muy reconocible. Utiliza el color no solo como elemento visual, sino como lenguaje para transmitir emociones e ideas. Elliot se puso las gafas de lectura y se inclinó para examinar la firma y el título. June Abbott. No conozco ese nombre. ¿Es una artista nueva? No exactamente, respondió Penélope bajando la voz. Por lo que tengo entendido, antes exponía con frecuencia, pero luego se tomó un largo descanso. Por circunstancias personales, supongo. Estaba muy insegura cuando trajo el cuadro, pero me alegro de haberla convencido para que expusiera su obra. Un talento así no debe pasar desapercibido. Elliot observó con más atención los detalles del cuadro. Algo en ese estilo le resultaba vagamente familiar. Transiciones de color únicas, líneas características, una organización especial del espacio. Había visto algo similar en alguna parte, pero no podía recordar dónde. ¿Está a la venta?, preguntó. Sí, asintió Penélope. June ha puesto un precio bastante modesto. Intenté convencerla de que la obra valía más, pero se mantuvo firme. Me la quedo, dijo Elliot con decisión, por el doble del precio que pide. Y, por favor, dígale a la artista que me interesaría ver otras obras suyas. Mientras Penélope preparaba los documentos de la compra,
Elliot no podía apartar la mirada del cuadro. La sensación de familiaridad con el estilo no lo abandonaba. La pintura le provocaba una extraña sensación de déjà vu, como si se encontrara con un viejo conocido en un lugar inesperado. Al salir de la galería con el recibo de la compra, el cuadro le sería entregado en su casa al día siguiente, Elliot miró el reloj. Aún quedaban 40 minutos para la reunión de negocios. Decidió ir andando al restaurante La Sur, que se encontraba a varias manzanas de la galería. La ciudad de Boser vibraba con energía al atardecer. Las calles se llenaban de gente que salía del trabajo, los escaparates de las tiendas brillaban y los letreros de neón comenzaban su vida nocturna. Elliot caminaba a paso rápido, respirando profundamente el aire fresco y tratando de descifrar el enigma del estilo familiar. De repente, se detuvo frente al escaparate de una boutique con un elegante letrero que decía Thornton Style. Detrás del cristal, había maniquíes vestidos con ropa elegante con estampados y diseños reconocibles. Elliot se quedó paralizado, sorprendido por una repentina revelación. Ahí era donde había visto ese estilo. Los estampados característicos de las colecciones de Thornton, que habían causado furor en la industria de la moda durante las últimas temporadas, tenían un claro parecido con el trabajo de June Abbott. Por supuesto, los estampados de la ropa eran más estructurados, adaptados para su uso comercial, pero la base, la gama de colores, las transiciones características, la dinámica especial de las líneas, era sorprendentemente similar a Liberación. Una extraña coincidencia, pensó Elliot mientras continuaba su camino. Quizás June Abbott se inspiró en estas colecciones de moda, o, por el contrario, los diseñadores de la marca Thornton se inspiraron en sus primeras obras. En el mundo del arte y el diseño, este tipo de cruces no eran infrecuentes. El restaurante La Sur estaba ubicado en un edificio histórico con una fachada de estilo Art Deco y era considerado uno de los lugares más prestigiosos para reuniones de negocios en Bossier City. Su interior combinaba la elegancia clásica con el minimalismo moderno, y el chef tenía 2 estrellas Michelin. Elliot llegó puntualmente a la hora acordada y fue conducido inmediatamente a la mesa reservada junto a la ventana con vistas a la plaza central de la ciudad. La cena de negocios estaba concertada con Alan Burke, director de Omnicorp Technologies, la empresa que era el principal competidor de PeersTech en el mercado de soluciones en la nube para empresas. Las relaciones entre las dos empresas siempre habían sido tensas, pero recientemente Burke había propuesto inesperadamente discutir la posibilidad de colaborar en un nuevo proyecto. Elliot se mostraba escéptico. Alan Burke tenía fama de ser una persona que no dudaba en recurrir a métodos dudosos para alcanzar sus objetivos. Burke apareció 15 minutos más tarde, disculpándose por el retraso y alegando una agenda muy apretada. Era una táctica típica, hacer esperar al interlocutor para demostrar su importancia. Elliot lo tomó con fría indiferencia. «Gracias por aceptar reunirte conmigo, Elliot», comenzó Burke tras intercambiar cortesías formales y pedir unos aperitivos. «Sé que nuestras empresas tienen una historia complicada». «Llama a las cosas por su nombre, Alan», respondió Elliot con calma. «Omnicorp intentó 2 veces robarme a empleados clave de mi empresa y el año pasado lanzaste una campaña publicitaria que desacreditaba directamente nuestros productos. Solo estoy aquí porque el proyecto que mencionaste suena interesante, así que vayamos al grano». Burke sonrió, como si hubiera recibido un cumplido. «Siempre he apreciado tu franqueza, Elliot. Por eso creo que podemos llegar a un acuerdo. Se trata del proyecto Nexus, una plataforma para integrar sistemas de inteligencia artificial en pequeñas y medianas empresas. El mercado es enorme, pero ninguna empresa ha ofrecido aún una solución realmente asequible. Durante la siguiente hora, discutieron los aspectos técnicos y financieros de una posible colaboración.
Elliot escuchó atentamente, hizo preguntas incisivas y tomó notas mentales. La oferta parecía tentadora, pero sentía que Burke no le estaba contando todo. Cuando sirvieron el plato principal, la conversación se volvió más distendida. Burke comenzó a hablar de un reciente evento benéfico en el que había conocido a muchas personas interesantes de diferentes ámbitos. Por cierto, añadió como de pasada, allí conocí a Noah Thornton. ¿Lo conoce? He oído ese nombre, respondió Elliot, poniéndose inmediatamente en guardia al oír el apellido que, apenas una hora antes, había surgido en sus pensamientos. Una marca de moda, ¿verdad? Exacto, asintió Burke. Thornton Style es una de las marcas de lujo de más rápido crecimiento del país. Y, entre nosotros, estoy considerando la posibilidad de invertir en su negocio. Elliot levantó una ceja. La moda parece algo alejada de su perfil principal. Diversificación, amigo mío. Burke dio un sorbo de vino. Además, la marca Thornton es única. Sus colecciones tienen un estilo reconocible que es imposible de copiar. Es algo poco común en una industria en la que todos se copian las ideas unos a otros. Un estilo reconocible. Resonaron las palabras en la cabeza de Elliot. Se podría describir de la misma manera el estilo del cuadro La Liberación. ¿Y cuál es el secreto de esa singularidad?, preguntó, tratando de que la pregunta sonara como simple curiosidad. Burke se inclinó hacia él, como si fuera a compartir información confidencial. Thornton trabaja con algún genio del diseño. Lo mantiene en secreto, probablemente por miedo a que la competencia se lo lleve. Pero los resultados hablan por sí mismos. Esos estampados son como obras de arte. Como obras de arte, repitió Elliot mentalmente. La coincidencia se volvía cada vez más intrigante. Su conversación fue interrumpida por la llegada de un camarero que informó a Burke de una llamada telefónica. Tras disculparse, se alejó, dejando a Elliot solo con sus pensamientos. Elliot echó un vistazo al restaurante. En las mesas vecinas se mantenían conversaciones tranquilas. Los camareros se deslizaban silenciosamente entre ellas y a través de los grandes ventanales se abría una impresionante vista de la ciudad nocturna. De repente, su atención se centró en un hombre que entraba en el restaurante. Alto, con una postura impecable y un traje que le quedaba perfecto, era evidente que era un habitual de La Suri. El maître salió personalmente a recibirlo y lo acompañó a una mesa en el fondo del salón. Elliot no entendió de inmediato por qué ese hombre le resultaba familiar, pero luego vio el logotipo en los gemelos del hombre, una letra T estilizada, el símbolo de la marca Thornton. Debía de ser el mismísimo Noah Thornton. Burke regresó unos minutos más tarde, disculpándose por interrumpir la conversación. Elliot notó que su interlocutor también se había fijado en Thornton. «Oh, aquí está Noah», dijo Burke con una satisfacción mal disimulada. «No esperaba verlo aquí. ¿Le importa si me ausento un momento para saludarlo? Puede ser útil para nuestra conversación sobre inversiones». Elliot asintió con discreción, y Burke se dirigió a la mesa de Thornton. Desde donde estaba, Elliot no podía oír su conversación, pero vio cómo Thornton le daba un cordial apretón de manos a Burke y lo invitaba a sentarse. Era evidente que se conocían bien. 10 minutos después, Burke regresó sin ocultar su satisfacción. «Noe nos propone unirnos a él más tarde esta noche. Está esperando a su socio para discutir un importante acuerdo, pero después podríamos continuar la velada los tres juntos. Es una excelente oportunidad para una conversación informal. Lamentablemente, tengo otros compromisos para hoy», mintió Elliot. Algo en esa situación le causaba una vaga inquietud. «Pero gracias por la invitación». Burke parecía decepcionado, pero no insistió. Volvieron a hablar del proyecto Nexus, pero Elliot ahora se mostraba más reservado y evasivo.
Su intuición le decía que la propuesta de colaboración podía ser solo una excusa y que el verdadero objetivo de la reunión era presentarle a Thornton. Cuando terminaron el postre, Elliot se dio cuenta de que otro hombre se había unido a la mesa de Thornton, un hombre canoso, de rasgos afilados y mirada penetrante. Burke también se fijó en el nuevo invitado y se tensó visiblemente. «Ramón Hampton», murmuró, «uno de los inversores más influyentes del mundo de la moda. Si está aquí, significa que el trato es realmente importante». Elliot fingió que esa información no le interesaba especialmente, pero en realidad observaba atentamente a los tres hombres. Su conversación parecía animada y, en varias ocasiones, Thornton mostró algo en su tableta, lo que provocó la evidente aprobación de Hampton. Cuando él y Burke pagaron la cena, Elliot notó que Burke no apartaba la vista de la mesa de Thornton. «¿No quieres unirte a ellos?», preguntó Elliot. «Yo puedo irme y tú puedes quedarte». No», respondió rápidamente Burke. «Es una reunión de negocios y no quiero interrumpir. Además, aún no hemos terminado nuestra discusión sobre el proyecto Nexus». Salieron juntos del restaurante, se dieron la mano y prometieron continuar la conversación en los próximos días. Elliot dudaba de que ese diálogo fuera a tener lugar realmente. Burke había perdido claramente el interés en su conversación en cuanto apareció Thornton. En lugar de marcharse inmediatamente, Elliot decidió dar una vuelta por el barrio para ordenar sus pensamientos. Demasiadas coincidencias en una sola noche. El cuadro de June Abbott con un estilo sorprendentemente similar a los grabados de Thornton, la inesperada propuesta de colaboración de Burke, que parecía solo una excusa, y el evidente interés de Burke por Thornton y Hampton. Algo no cuadraba. Si Thornton realmente trabajaba con un diseñador genial, ¿por qué lo mantenía en secreto? ¿Y por qué Burke estaba tan interesado en invertir en una marca de moda cuando su negocio principal era la tecnología? Elliot decidió volver al restaurante y esperar un rato en su coche. Su intuición rara vez le fallaba, y ahora le decía que allí se escondía algo importante. Aproximadamente una hora después, vio a Hampton salir del Sur acompañado por Thornton. Hablaban animadamente sobre algo y Hampton parecía muy satisfecho. Elliot escuchó un fragmento de su conversación cuando pasaban junto a su coche. «Un diseñador genial», decía Hampton. «Me gustaría conocerlo en persona antes de cerrar el trato». «Eso es difícil de organizar», respondió Thornton con evidente tensión. «Nuestro proceso creativo es muy especial». «Lo entiendo», asintió Hampton. «Las armas secretas deben mantenerse en secreto, pero, aún así, estos estampados son únicos. Como ha dicho, cada uno de ellos cuenta una historia». Se alejaron, y Elliot no pudo oír la respuesta de Thornton, pero lo que oyó reforzó aún más sus sospechas. Arma secreta, grabados únicos, diseñador genial y un parecido sorprendente con la obra de June Abbott. ¿Podría ser una simple coincidencia? Elliot decidió que necesitaba saber más sobre June Abbott y su relación con Noah Thornton, si es que existía. Quizás Penélope, de la Galería Pulse, podría ayudarle con información. ¿O valía la pena buscar en Internet? Pero si June realmente no había expuesto sus obras durante mucho tiempo, podría haber poca información sobre ella. Una pregunta preocupaba especialmente a Elliot. Si June Abbott era realmente la diseñadora secreta, ¿por qué había expuesto un cuadro en una pequeña galería con su nombre? Eso podría echar por tierra todo el plan si es que existía. O tal vez ella no sabía que sus obras se utilizaban con fines comerciales. Esta idea hizo que Elliot frunciera el ceño. Si era así, la situación tomaba un giro completamente diferente, más sombrío. La noche de su 10º aniversario llegó demasiado rápido. June estaba frente al espejo del dormitorio, mirando su reflejo con inquietud. El vestido azul oscuro que había elegido Noah le quedaba perfecto,
pero era tan discreto que parecía diseñado específicamente para que ella se fundiera con el fondo. Se había peinado con un estilo sobrio después de 3 horas de tortura en el salón de belleza que Noah le había base. «Son casi las 8», dijo Noah con voz impaciente desde el pasillo. «Tenemos que irnos». June se miró por última vez en el espejo. Con ese vestido y ese peinado tenía exactamente el aspecto que Noah quería, presentable, pero discreta, el complemento perfecto para su imagen de exitoso hombre de negocios. «Ya voy», respondió ella, echándose un chal sobre los hombros. En su interior luchaban sentimientos contradictorios. Una parte de ella solo quería pasar la noche, desempeñando el papel que le habían asignado, pero otra parte, la que había creado Liberación y se había atrevido a exponer el cuadro en la galería, ansiaba algo más, algo real. En el coche, Noah habló del próximo acuerdo con Hampton, de las perspectivas de expansión del negocio, de nuevos mercados. Ni siquiera mencionó su aniversario. June miraba por la ventana las luces de la ciudad que pasaban y sentía cómo su tensión interna aumentaba con cada kilómetro. El restaurante La Sur les recibió con luz tenue, música suave y un servicio impecable. El maître, al reconocer a Noah, les acompañó personalmente a la mejor mesa del centro del salón para que Thornton estuviera a la vista de todos. «Señor Thornton, señora Thornton», los saludó el camarero colocando las servilletas almidonadas sobre sus rodillas. «Felicidades por su aniversario. El chef les ha preparado un menú especial». «Gracias», respondió Noah con frialdad. «Empezaremos con una botella de cristal, cosecha del 2004». June se dio cuenta de que él ni siquiera le había preguntado qué quería ella. Sin embargo, hacía tiempo que había dejado de esperar ese mínimo de cortesía. La primera hora de la cena transcurrió con relativa tranquilidad. Noah se dedicó principalmente a revisar los mensajes de su teléfono entre plato y de vez en cuando hacía comentarios sobre otros comensales, prestando especial atención a aquellos que podían ser potencialmente útiles para su negocio. «¿Ves a ese hombre junto a la ventana?», preguntó en voz baja, señalando con la cabeza la mesa en la que se sentaba un hombre de mediana edad elegantemente vestido. «Es Elliot Pierce, fundador de Pierce Tech, una de las estrellas emergentes del mundo tecnológico». June giró la cabeza para echar un vistazo al hombre indicado. Algo en su tranquila concentración le llamó la atención. Parecía sumido en sus pensamientos, comiendo solo después de que su acompañante se hubiera marchado. «Parece interesante», dijo ella. Noah resopló. «Tiene miles de millones en sus cuentas, pero lleva 3 temporadas seguidas con el mismo traje. A algunas personas el dinero no les da buen gusto». June se contuvo para no recordarle que él mismo cambiaba de vestuario cada 3 meses, siguiendo algún ritual propio de consumo ostentoso. Después del plato principal, se acercó a su mesa el propio Ramón Hampton, un hombre canoso de rasgos afilados y mirada penetrante. Noah se transformó al instante. Su rostro se iluminó con una sonrisa que June mentalmente denominó «máscara profesional número 1». «Ramón, qué agradable sorpresa». Noah se levantó para estrechar la mano de Hampton. «Te presento a mi esposa, June». «Encantado». Hampton hizo una ligera reverencia hacia June. «Espero no estar interrumpiendo vuestra velada romántica». «En absoluto», le aseguró Noah. «Hoy cumplimos 10 años de matrimonio y podríamos celebrarlo en casa, pero decidí que La Sur era más adecuado para tal ocasión». June se contuvo para no fruncir el ceño ante la falsedad de su tono. Ambos sabían que la elección del restaurante no había estado motivada por el deseo de complacerla, sino por el afán de aparecer en público y, tal vez, encontrarse con Hampton, lo que, al parecer, había sucedido. «No les molestaré», dijo Hampton, «pero espero que me permitan invitarles a una botella de vino en honor a su aniversario». «Con mucho gusto», respondió Noah. «¿Por qué no se unen a nosotros para el postre?
Justo quería enseñarles los bocetos de la nueva colección. June apenas pudo contener un suspiro. Por supuesto, su cena de aniversario no podía pasar sin una discusión de negocios. Hampton se negó cortésmente, alegando que tenía otra reunión, pero prometió ponerse en contacto con Noah al día siguiente. Antes de marcharse, volvió a felicitarles por su aniversario. «Tiene un marido maravilloso, señora Thornton», le dijo a June. «Su visión creativa está cambiando el mundo de la moda». Cuando Hampton se alejó, Noah sonrió triunfalmente. «¿Ves? Está completamente impresionado. Tengo el trato en el bolsillo». June miró a su marido y no reconoció al hombre con el que se había casado 10 años atrás, el que alguna vez admiró su talento y dijo que ella veía el mundo con una mirada especial. «¿Sabes?», dijo ella reuniendo todo su valor, «me parece extraño que Hampton te haya llamado creativo. Tú no creas los diseños, ¿verdad? Tienes todo un estudio para eso». El rostro de Noah cambió instantáneamente, la sonrisa desapareció y dio paso a una fría irritación. «He creado una marca», respondió secamente. «Yo determino la dirección, apruebo cada boceto, cada estampado. Sin mi visión, no habría ninguna colección». «Por supuesto», asintió rápidamente June, arrepintiéndose de su audacia. Pero algo, tal vez la copa de champán, o el ambiente festivo, o la dolorosa conciencia de los 10 años perdidos, la impulsó a continuar. «Es solo que he notado que los estampados de tus últimas colecciones son muy especiales. Me recuerdan más a la pintura abstracta que al diseño de moda tradicional». Noah se tensó. Sus dedos apretaron el tallo de la copa con tanta fuerza que June temió que el cristal se rompiera. «¿Y qué quieres decir con eso?», preguntó él. «Nada especial». June sintió que le latía el corazón. «Solo expresé una observación. Al fin y al cabo soy artista, me interesa el lenguaje visual». «¿Artista?». Noah sonrió, y había tanto veneno en esa sonrisa que June sintió físicamente su amargura. «¿Cuándo fue la última vez que vendiste tu trabajo, June? ¿Cuándo expusiste en una galería de verdad, y no en ese cuarto del ático al que llamas estudio?» June se quedó paralizada. ¿Acaso él sabía lo de Pulse, lo de Liberación? «Tus supuestas obras de arte son garabatos infantiles», continuó Noah, alzando cada vez más la voz. «Juegos con pinturas sin ningún potencial comercial. Nunca podrías ganarte la vida con eso. Yo he creado un imperio, ¿entiendes? ¡Un imperio!». June se dio cuenta de que la gente de las mesas vecinas empezaba a mirarlos. Noah siempre había cuidado tanto su imagen pública, pero ahora parecía haber perdido por completo el control. «Por favor, no montemos una escena», le pidió ella en voz baja. «Hoy es nuestro aniversario». «¡Ah, el aniversario!». Noah se echó a reír y esa risa la hizo estremecerse. 10 años en los que te he proporcionado una vida cómoda, te he permitido dedicarte a tus aficiones sin sentido y te atreves a criticar mi negocio». June sintió que las lágrimas le subían a los ojos, pero intentó desesperadamente contenerlas. «Aquí no, en público no». «No lo he criticado», susurró ella. «Solo he expresado una observación». «A nadie le interesan tus observaciones», replicó Noah, y sus palabras la golpearon como un latigazo. «Tus cuadros son solo garabatos que nadie comprará jamás, porque no valen nada, al igual que tu opinión». Las lágrimas que June intentaba contener con tanta desesperación rodaron por sus mejillas. Sintió las miradas de los demás comensales, curiosas, compasivas, condenatorias. Era precisamente la humillación pública que siempre había temido. «Por favor, Noah», susurró entre lágrimas, «no lo hagas». Pero Noah parecía haber caído en una especie de frenesí. Quizás fuera por la tensión de la próxima transacción, o por el miedo a que su secreto fuera descubierto, o simplemente por años de costumbre de dominio absoluto. «¿Crees que tus das significan algo?», continuó sin bajar la voz. «Ni siquiera te imaginas lo que es el verdadero éxito, el verdadero arte.
Mis colecciones las compran personas con verdadero gusto y dinero, no unos pretenciosos pseudo-intelectuales de pequeñas galerías. June se sentó con la cabeza gacha, dejando que las lágrimas le corrieran libremente por las mejillas. Se sentía pequeña y abatida bajo el aluvión de sus palabras. En lo más profundo de su ser ardía una chispa de ira, pero años de represión emocional le habían enseñado a obedecer, no a resistirse. De repente, notó un movimiento a su derecha. Alguien se acercó a su mesa y se detuvo junto a ella. June levantó la vista y vio al hombre al que Noah había señalado antes, Elliot Pierce. Su rostro estaba serio, pero tranquilo. «Disculpen la intromisión», dijo con voz tranquila, «pero me parece que su conversación está adquiriendo un carácter demasiado público». Noé se volvió bruscamente hacia él, dispuesto a descargar su ira sobre el extraño que se había atrevido a intervenir. «No es asunto suyo», espetó. «Estoy hablando con mi esposa». «No está hablando, señor Thornton», respondió Elliot con calma. «Está humillando públicamente a una mujer cuya obra, según tengo entendido, tiene un gran valor artístico». June se quedó paralizada. ¿Cómo sabía ese desconocido de su trabajo? ¿Qué tontería es esa? Noah frunció el ceño, pero en su voz se percibía una nota de inquietud. «Ni siquiera conoce a mi esposa». Elliot sonrió levemente. «Al contrario, tuve el placer de adquirir el cuadro de June Abbott titulado Liberación en la Galería Pulse hace solo unos días. Una obra excepcional con un estilo único». Noah palideció y se volvió hacia June. «¿Has expuesto tus cuadros? ¿Sin mi conocimiento?» Antes de que June pudiera responder, Elliot continuó. «Es extraño oír eso de alguien que paga a diseñadores para que conviertan esos basor en láminas que cuestan miles de dólares. Tengo toda la correspondencia entre usted y el estudio Cromwell Design, señor Thornton». El silencio que siguió a estas palabras pareció ensordecedor. June miró de Elliot a Noah, tratando de asimilar lo que acababa de oír. El rostro de Noah, que un segundo antes estaba desfigurado por la ira, ahora se había quedado paralizado en una expresión de conmoción y miedo. «No entiendo de qué está hablando», dijo finalmente, pero su voz temblaba, delatando su mentira. «Creo que lo entiende perfectamente», respondió Elliot. Se volvió hacia June y añadió en un tono más suave. «Señora Thornton, admiro sinceramente su trabajo. Lamento haber sido testigo de una escena tan desagradable en un día que debería ser festivo para usted». June lo miró, aún incapaz de comprender completamente lo que estaba sucediendo. Este desconocido no solo había comprado su cuadro, sino que, al parecer, había descubierto algún secreto relacionado con el negocio de Noah. Un secreto que había hecho que su marido, siempre tan seguro y autoritario, pareciera asustado y desconcertado. «¿Qué le has dicho?», siseó Noah dirigiéndose a June cuando Elliot se alejó. «¿Qué tonterías estás contando sobre mi negocio?». «No he dicho nada», respondió June, y por primera vez en mucho tiempo su voz sonó firme. «Ni siquiera conozco a ese hombre. Solo llevé el cuadro a la galería porque quería que lo vieran». «¿Cómo has podido?». Ahora se notaba el pánico en la voz de Noah. «Esto puede arruinarlo todo, ¿entiendes? Todo lo que he construido». June empezaba a comprenderlo poco a poco. Las palabras de Elliot, la reacción de Noah, sus constantes intentos de menospreciar su trabajo, todo encajaba en un cuadro que parecía a la vez increíble y aterradoramente lógico. «Noah», dijo ella en voz baja pero con firmeza, «¿qué hace exactamente el estudio Cromwell Design con mis cuadros?». Noah miró a su alrededor como buscando una vía de escape. Su rostro, normalmente tan seguro de sí mismo, ahora expresaba una mezcla de miedo y desesperación. «No es lo que piensas», comenzó a decir, pero su voz sonaba poco convincente incluso para él mismo. «Es un negocio, June, solo un negocio». «Mis cuadros»,
continuó ella, sintiendo cómo crecía en su interior una fría ira. ¿Has estado tomando mis pinturas y convirtiéndolas en impresiones para tus colecciones? Noah no respondió, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. June recordó todos esos años en los que él se burlaba de su trabajo, calificaba sus obras de inútiles y sin sentido, haciéndola sentir insignificante. Y durante todo ese tiempo, él había utilizado su talento para enriquecerse. ¿Cuánto tiempo?, preguntó ella, con la voz temblorosa por las emociones que apenas podía contener. June, no montemos una escena, dijo Noah en voz baja mirando a las mesas vecinas. Podemos hablarlo en casa. ¿Cuánto tiempo, Noah?, repitió ella sin prestar atención a sus intentos de cambiar de tema. Noah se pasó la mano por el pelo, un gesto que ella solo había visto en momentos de extrema tensión. 3 años, admitió finalmente, desde que le enseñé por casualidad tus bocetos a uno de los diseñadores. Le encantó tu estilo, dijo que era justo lo que necesitaba para la nueva línea. No lo planeé, June. Simplemente sucedió. June sintió que algo se rompía dentro de ella. 3 años. Todo ese tiempo él había estado robando sus trabajos, haciéndolos pasar por suyos, ganando dinero con ellos, mientras la convencía de que no valían nada. Me hacía sentir insignificante, dijo ella en voz baja, pero cada palabra estaba llena de dolor. Decías que mis cuadros eran garabatos, que no le interesaban a nadie, y tú los convertías en mercancía. Te daba de comer. La voz de Noah adquirió un tono suplicante. Gracias a eso tenemos una casa, coches, todo lo que podrías desear. Todo lo que deseaba, dijo June, levantándose de la mesa, era que mi marido me respetara a mí y a mi trabajo. Pero tú no solo no me respetabas, sino que me robabas. Lo hacías pasar por tuyo y seguías humillándome. Ya no lloraba. Por dentro, era como si algo se hubiera quemado, dejando solo claridad y determinación. June, siéntate, siseó Noah. Estás montando una escena. No, Noah, respondió ella con calma. Tú montaste un escándalo cuando decidiste humillarme públicamente. ¿Y sabes qué? Te lo agradezco. De otra forma, nunca habría descubierto la verdad. Se dio la vuelta para marcharse, pero Noah la agarró del brazo. No irás a ninguna parte, dijo. Tenemos que hablar de esto en casa. En ese momento, Elliot Pierce volvió a aparecer. Creo que la señora Thornton decidirá por sí misma a dónde ir, dijo con firmeza. Y si no le suelta la mano inmediatamente, me veré obligado a pedirle a los guardias de seguridad del restaurante que intervengan. Noah soltó lentamente sus dedos, con el rostro desencajado por una mezcla de ira y miedo. Esto no ha terminado, June, dijo. No puedes simplemente marcharte. Eres mi esposa. No, Noah, respondió ella con una firmeza que le sorprendió a sí misma. Este es precisamente el final, y ya no soy de tu propiedad. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, sintiendo las miradas de los demás comensales, pero sin sentir ya vergüenza ni incomodidad. Por primera vez en muchos años, se sentía libre, como ese cuadro que había pintado y titulado Liberación. Al salir a la calle, June respiró profundamente el aire fresco de la noche. Le esperaba la incertidumbre, pero, por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no le daba miedo, sino que le emocionaba por las posibilidades que ofrecía. June estaba sentada en el taxi, mirando las luces nocturnas de Bowser City que pasaban por la ventana y tratando de reunir los fragmentos de su realidad. Los acontecimientos en el restaurante La Sur le parecían a la vez irreales y demasiado vívidos, como una escena de una película en la que, de repente, le había tocado el papel principal. Noé le había robado sus obras. Durante años. Las había convertido en láminas comerciales, las había vendido y había ganado dinero. Y durante todo ese tiempo había seguido convenciéndola de que su arte era inútil y que nadie lo necesitaba. ¿A dónde vamos, señora?
La voz del taxista la sacó de su estupor. June se dio cuenta de que llevaba varios minutos sentada en el coche, pero aún no había dado la dirección. ¿A casa? ¿Al lugar donde posiblemente se encontraba Noah en ese momento? ¿O donde aparecería pronto, enfurecido y dispuesto a continuar la discusión? Al Hotel Meridian, respondió, diciendo lo primero que se le vino a la mente. Un hotel pequeño pero decente en el centro de la ciudad, donde podría pasar la noche y pensar en los siguientes pasos. El teléfono de su bolso vibró. Noah. Por supuesto que era él. June lo silenció, sin ganas de oír su voz ni leer sus mensajes. No ahora, cuando todo su interior gritaba de dolor por la traición. En el hotel pagó la habitación en efectivo con su escaso fondo secreto, el dinero que había ahorrado durante años de la pequeña asignación que Noah le daba para gastos personales. ¡Qué ironía! Pagaba su refugio temporal con dinero que, posiblemente, había sido ganado con su arte robado. Una vez en la anónima habitación del hotel, June finalmente se permitió sentir por completo la tormenta de emociones que había estado reprimiendo. La ira, el dolor, la humillación, la traición. Todo ello se abalanzó sobre ella con tal fuerza que apenas podía respirar. Se quitó de encima el vestido azul oscuro que Noah había elegido, como si le quemara la piel, y se acurrucó en la cama, dejando fluir las lágrimas que había contenido en el taxi. Lloró durante mucho tiempo, hasta que se le agotaron las lágrimas, dejando tras de sí un extraño y casi tranquilo vacío. En ese estado, comenzó a recuperar la capacidad de pensar racionalmente. ¿Qué había dicho exactamente ese hombre, Elliot Pierce? Tenía la correspondencia entre usted y el estudio Cromwell Design. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo había obtenido acceso a esa información? Y lo más importante, ¿qué decía exactamente? June se sentó en la cama, sintiendo de repente la necesidad de saber toda la verdad, de ver las pruebas con sus propios ojos. Sabía que Noah guardaba la mayor parte de los documentos comerciales en su oficina en casa, una habitación a la que tenía prohibido entrar sin permiso especial. Si existían pruebas, estarían allí. Al mirar el reloj, June vio que ya era casi medianoche. Lo más probable era que Noah todavía estuviera en la ciudad, quizá buscándola o reuniéndose con Hampton para intentar salvar su acuerdo. Tenía una oportunidad. June se vistió rápidamente con la ropa de repuesto que siempre llevaba en el bolso, un hábito adquirido tras años de matrimonio con un hombre que en cualquier momento podía exigirle que se cambiara para una reunión improvisada con gente importante, y llamó a otro taxi. El trayecto hasta su casa de campo duró unos 40 minutos. June pasó todo ese tiempo sumida en sus pensamientos, revisando sus recuerdos en busca de señales que pudiera haber pasado por alto. Había indicios de que Noah estuviera utilizando sus obras. Ahora, mirando atrás, recordaba varios momentos extraños. Una vez, hacía unos 3 años, sorprendió a Noah fotografiando un cuadro que acababa de terminar. Él lo explicó diciendo que quería guardarlo para sí mismo, aunque nunca antes había mostrado tanto interés por su trabajo. O los casos en los que algunas de sus obras simplemente desaparecían del estudio y Noah decía que ella misma debía de haberlas guardado en algún lugar y se había olvidado. Y una vez vio en una foto de un desfile de moda un estampado que le resultó vagamente familiar, pero Noah rápidamente cambió de tema. Todas estas pequeñas cosas se unían ahora en un mosaico de traición tan evidente que June se sorprendía de su propia ceguera. Pero, ¿cómo podía sospechar de alguien a quien una vez juró amor eterno? ¿De alguien en quien confiaba, a pesar de los años de presión emocional? Al llegar a la casa, June notó que el coche de Noah no estaba en la entrada. Bien, pagó al taxista, y tras respirar hondo, entró en la casa que durante tantos años había sido su jaula, aunque dorada. Sin Noah, la casa parecía extrañamente silenciosa y vacía.
June subió las escaleras y se dirigió directamente a su estudio. La puerta, como de costumbre, estaba cerrada con llave, pero June tenía una llave de repuesto, un pequeño secreto que Noah desconocía. Guardaba esa llave para casos de emergencia, y parecía que hoy era uno de esos casos. Al entrar en el estudio, June encendió la lámpara de mesa sin atreverse a encender la luz del techo, que podría verse desde la calle. Bajo la tenue luz dorada, la habitación parecía casi siniestra. Un escritorio perfectamente organizado, filas de libros sobre negocios y diseño, una decoración minimalista. Todo allí gritaba control y orden, algo típico de Noah. June no sabía por dónde empezar. El ordenador estaba protegido con contraseña, pero quizás había en algún sitio una copia física de la correspondencia de la que había hablado Elliot Pierce, o otros documentos que pudieran arrojar luz sobre el alcance de la traición de Noah. Empezó por el archivador, revisando metódicamente cada cajón. La mayoría de los documentos se referían a aspectos rutinarios del negocio: contratos con proveedores, documentos fiscales, planes de marketing. Pero en el cajón inferior, debajo de una pila de papeles sin importancia, encontró una carpeta con la simple inscripción KD. ¿Cromwell Design? Con el corazón palpitante, June abrió la carpeta y se quedó paralizada. Había correos electrónicos impresos, decenas de páginas de correspondencia entre Noah y una tal Verónica Cromwell, directora del estudio de diseño, y a los correos se habían adjuntado fotografías de sus cuadros, sus obras de arte personales e íntimas, que nunca había destinado a los ojos ajenos. Como puede ver en las imágenes adjuntas, la fuente de inspiración tiene un lenguaje visual único, escribía Noah en uno de los correos. Necesito adaptar estas obras para el diseño textil, conservando los elementos clave del estilo, pero haciéndolas más atractivas desde el punto de vista comercial. Y, por supuesto, es necesario modificar la composición lo suficiente como para que el material original no sea reconocible. June pasaba las páginas y, con cada una de ellas, su náusea y su ira aumentaban. Había instrucciones detalladas para guiar sus obras, debates sobre cómo enmascarar la fuente original e incluso cálculos de los beneficios que habían generado las colecciones con esos estampados. Noé no solo le había robado algunas ideas, sino que había creado todo un sistema para explotar su talento. Mientras tanto, seguía convenciéndola de que su arte era inútil y que nadie lo necesitaba. En una de sus últimas cartas, fechada apenas un mes antes, Noé escribía: «Tenemos que hablar sobre ampliar nuestra colaboración en relación con el interés de Hampton. Le fascina especialmente la singularidad de nuestros estampados y quiere garantías de que podremos mantener esta línea en el futuro. La fuente de inspiración sigue creando material nuevo, por lo que no debería haber ningún problema, pero tenemos que hablar de ampliar tu equipo para agilizar el proceso». Fuente de inspiración. Eso es lo que ella era para él. No era su esposa, ni su compañera, ni siquiera una persona, sino simplemente una fuente anónima que podía explotar para obtener beneficios. June sintió un mareo y se dejó caer en la silla de Noah, tratando de controlar sus emociones. Tenía que pensar con claridad, actuar con racionalidad. Esos documentos eran pruebas y los necesitaba. Al encontrar una memoria USB en el escritorio de Noah, June encendió su ordenador. Para su sorpresa, el dispositivo no le pidió contraseña. Al parecer, Noah, al estar en casa, no veía la necesidad de protección adicional. Copió rápidamente todos los documentos que encontró y, tras dudar un momento, revisó su correo electrónico y guardó todos los mensajes relacionados con Cromwell Design. Cuando terminó, June volvió a colocar cuidadosamente la carpeta en su sitio y apagó el ordenador. Quería que Noah no sospechara de su visita, al menos hasta que decidiera qué hacer con la información obtenida. Al salir del despacho, June oyó el ruido de un coche que se acercaba.
El corazón le dio un vuelco. Noah había vuelto. Apagó rápidamente la luz y cerró la puerta con llave, y luego se apresuró a ir a su estudio, que estaba en el ala opuesta de la casa. Si tenía suerte, podría recoger las cosas más importantes y marcharse sin que la vieran. En el estudio, June reunió frenéticamente sus utensilios de pintura, varios trabajos inacabados y documentos personales. Oyó cómo se cerraba la puerta de entrada y los pesados pasos de Noah resonaban en el vestíbulo. La llamaba. Su voz sonaba a la vez enfadada y suplicante. «June, sé que estás aquí. Tu bolso está en la mesita del recibidor». June se quedó paralizada. En su prisa, se había olvidado de coger el bolso, que había dejado automáticamente en su sitio habitual al entrar en casa. «June, tenemos que hablar». La voz de Noah se acercaba. Lo que pasó en el restaurante fue un malentendido. Ese Pierce, sea quien sea, está tergiversando los hechos. June permaneció en silencio, metiendo frenéticamente las últimas cosas en la mochila. Oyó a Noah subir las escaleras, dirigiéndose al dormitorio, y aprovechó ese momento para deslizarse por el pasillo que conducía a la salida lateral. «June». Noah vio la luz del estudio y corrió hacia allí. Ella logró llegar a la puerta, pero Noah fue más rápido. La agarró del brazo y la giró hacia él. «No puedes simplemente huir». Su rostro estaba desfigurado por una mezcla de ira y miedo. «Tenemos que hablarlo. ¿No entiendes lo que está en juego?» «Suéltame, Noah». La voz de June sonaba sorprendentemente tranquila, teniendo en cuenta la tormenta que se desataba en su interior. «Lo sé todo. Estuve en tu despacho. Vi los documentos». Noah palideció y, sin darse cuenta, aflojó el agarre. «No tenías derecho». «¿Y tú tenías derecho a robar mis trabajos?», lo interrumpió June. «A humillarme durante años, convencerme de que mi arte no valía nada y, al mismo tiempo, ganar millones con él? No es tan sencillo». Noé se pasó la mano por el pelo, un gesto que solo hacía cuando estaba realmente desconcertado. «Sí, utilicé tus obras como fuente de inspiración, pero es una práctica habitual en la industria de la moda. Todos los diseñadores se inspiran en todo lo que les rodea». «¿Inspiración?». June casi se echó a reír ante lo absurdo de su afirmación. «Me diste instrucciones específicas sobre cómo adaptar mis cuadros, cómo disfrazar la fuente original. Sabías lo que hacías, Noah, y sabías que estaba mal, de lo contrario no me lo habrías ocultado». «Lo hice por nosotros», exclamó Noah. «Para asegurarnos una vida cómoda. Tus cuadros nunca habrían dado tanto dinero en su forma original». «No se trata de dinero», sacudió la cabeza June. «Se trata de respeto. Podrías haberme pedido permiso, podríamos haber trabajado juntos abiertamente, pero preferiste robarme y, al mismo tiempo, hacerme sentir insignificante». Noé dio un paso atrás, su rostro cambió. La máscara de desesperación desapareció, dando paso a un frío cálculo. «No demostrarás nada», dijo. «Todos los contratos con Cromwell Design están redactados de forma impecable. En ningún sitio se menciona tu nombre ni se establece una relación directa con tus obras. Siempre se puede explicar como una coincidencia o una fuente de inspiración común. Tengo copias de toda la correspondencia», respondió June, mostrando la memoria USB. «Aquí hay pruebas suficientes». «¿Y qué vas a hacer con eso?». Noé sonrió, pero en sus ojos se reflejó el miedo. «¿Demandar a mi propio marido? ¿De verdad crees que podrás enfrentarte a mis abogados? No tienes ni dinero ni contactos». «Puede que ella no los tenga», se oyó una voz desde la puerta de entrada. «Pero yo sí tengo ambas cosas». June y Noah se giraron al mismo tiempo. En la puerta estaba Elliot Pierce. «¿Qué demonios haces en mi casa?», se indignó Noah. «Esto es allanamiento de morada». «La puerta estaba abierta», respondió Elliot con calma, «y oí ruidos de una discusión que parecían indicar violencia doméstica. Cualquier tribunal consideraría que mis acciones están justificadas».
Se volvió hacia June. Pensé que quizá necesitarían ayuda. Me alegro de ver que físicamente están bien, pero la situación parece complicada. «Fuera de mi casa», exigió Noah dando un paso hacia Elliot. «Esto es un asunto familiar». «No creo que sea solo un asunto familiar», replicó Elliot. «Más bien, un caso de violación sistemática de los derechos de autor y la propiedad intelectual. Y eso es algo que me interesa, ya que soy coleccionista de arte y propietario de una empresa tecnológica que, entre otras cosas, se dedica a la protección de los derechos digitales». Sacó una tarjeta de visita y se la entregó a June. «Si le interesa, puedo presentarle a Eleanor Wright, la mejor abogada especializada en la defensa de los derechos de los artistas en esta parte del país. Ha ayudado a muchas personas creativas que se han encontrado en situaciones similares». June tomó la tarjeta, sintiendo una extraña mezcla de alivio y gratitud. La aparición de Elliot fue casi irrealmente oportuna, como en una película, donde el héroe siempre aparece en el momento adecuado. «Es ridículo», resopló Noah. «¿Cree que puede entrar en mi casa e interferir en mis asuntos? No tiene nada contra mí, salvo palabras y, tal vez, algunas cartas que se pueden interpretar de diferentes maneras». «Tengo mucho más de lo que cree, señor Thornton», respondió Elliot con calma, «incluyendo el historial completo de sus transacciones con Cromwell Design, un análisis comparativo de las obras originales de la señora Thornton y las impresiones finales, así como testimonios de antiguos empleados de su empresa que participaron directamente en el proceso de adaptación». El rostro de Noah se contrajo por la sorpresa. «Eso es imposible». «¿Cómo? Los detalles no importan», dijo Elliot haciendo un gesto con la mano. «Lo importante es que me interesé cuando vi el cuadro de la señora Thornton en la galería y noté un parecido sorprendente con las impresiones de su marca. Estoy acostumbrado a confiar en mi intuición, y esta vez no me ha fallado». Se volvió hacia June. «Señora Thornton, puedo ofrecerle un lugar seguro donde pasar la noche y pensar en sus próximos pasos. Tengo una casa de invitados que ahora está vacía». «No irá a ninguna parte», comenzó Noah, pero June lo interrumpió. «Yo decidiré a dónde ir, Noah, y ahora he decidido marcharme de aquí». Se volvió hacia Elliot. «Gracias por la oferta. La aceptaría, pero ya he reservado una habitación de hotel para esta noche». «Como usted diga», asintió Elliot. «Mi oferta sigue en pie. Mientras tanto, al menos déjame llevarte al hotel». June dudó solo un instante y luego asintió. No quería quedarse a solas con Noah ni un segundo más. «June, no lo hagas», dijo Noah con voz casi suplicante. «Podemos arreglarlo todo. Reconozco que me equivoqué, pero podemos empezar de nuevo. Te daré crédito por los diseños. Nos convertiremos en socios oficiales». «Es demasiado tarde, Noah», respondió June en voz baja. «Has traicionado mi confianza demasiado profundamente y durante demasiado tiempo. Este no es un caso en el que simplemente se pueda pedir perdón y seguir adelante». Levantó la mochila y pasó junto a Noah hacia la puerta, donde la esperaba Elliot. «Te arrepentirás», le lanzó Noah, con voz fría y amenazante de nuevo. «No eres nada sin mí, June. No tienes dinero, ni contactos, ni reputación. ¿Quién creerá tu palabra contra la mía?» June se detuvo y se volvió hacia él por última vez. «Puede que ahora no tenga todo eso», dijo con calma. «Pero tengo mi talento, que no has podido robarme por mucho que lo hayas intentado. Y tengo la verdad, y eso es suficiente para empezar». Al salir de la casa con Elliot, June sintió un extraño alivio. Sí, le esperaba la incertidumbre, quizá una larga batalla legal y la necesidad de reconstruir su vida, pero, por primera vez en muchos años, se sentía libre de las cadenas que ella misma se había permitido poner. En el coche de Elliot, de camino al hotel, permanecieron en silencio durante los primeros minutos, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Finalmente, June rompió el silencio. «¿Por qué me está ayudando?», preguntó directamente. «Ni siquiera nos conocemos».
Elliot miró pensativo a la carretera. Al principio me atrajo su cuadro, respondió. Liberación tocó algo muy profundo en mi interior. Luego noté el parecido con los grabados de Thornton y me interesó ese misterio. Pero hoy, en el restaurante, hizo una pausa. Vi a un hombre que humillaba públicamente a otra persona y no pude simplemente pasar de largo. Le echó una breve mirada. Además, realmente aprecio el arte y creo que los artistas merecen reconocimiento y recompensa por su trabajo. Lo que ha hecho su marido no es solo una traición personal, es un robo de propiedad intelectual. June asintió con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas le brotaban de los ojos sin poder evitarlo. Escuchar ese apoyo de un desconocido, cuando la persona más cercana a ella la había traicionado, era casi insoportablemente conmovedor. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó en voz baja, más a sí misma que a él. Eso solo lo puede decidir usted, respondió Elliot. Pero si quiere mi consejo, le recomendaría que se pusiera en contacto con Eleanor Wright lo antes posible. Ella le ayudará a entender los aspectos legales de la situación y a proteger sus derechos. Mientras tanto, guarde las pruebas que tenga. Le entregó una tarjeta de visita con su número personal. Si necesita ayuda, no dude en llamarme, de día o de noche. El resto del trayecto lo pasaron en un cómodo silencio. June miraba por la ventana la ciudad nocturna y pensaba en lo extraña que podía ser a veces la vida. Por la mañana era una mujer encerrada en una jaula de violencia emocional y ahora se encontraba en el umbral de una nueva vida, incierta, aterradora, pero propia. Quizás realmente había titulado su último cuadro de forma profética. Liberación no era solo una obra de arte, sino también un presagio de lo que iba a suceder en su vida. June se despertó con un rayo de sol que se colaba a través de las finas cortinas de su nuevo apartamento. Por un momento se sintió desorientada. Las paredes eran de otro color, el techo era más bajo que en la mansión de Noah, los ruidos de la calle se oían con más claridad. Pero luego llegó la comprensión, y con ella una sensación de alivio. Era su hogar, modesto, pero suyo. Había pasado un mes desde aquella noche en el restaurante Lazur que había cambiado su vida. Un mes lleno de miedo e incertidumbre, pero también de libertad y renacimiento. June se sentó en la cama y se estiró. La otra mitad de la cama estaba vacía, y eso ya no le provocaba una sensación de pérdida. Al contrario, ese espacio que le pertenecía solo a ella simbolizaba una nueva etapa. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose en el cuadro inacabado junto a la ventana. Era una nueva serie, más brillante y atrevida que todo lo que había creado anteriormente. Eleanor Wright, la abogada especializada en derechos de los artistas que le había recomendado Elliot, calificó estas obras como prueba de la continuidad de su creatividad, un elemento importante en la batalla judicial que se avecinaba. June se levantó, se puso la bata y se dirigió a la pequeña cocina. Mientras preparaba el café, repasó mentalmente el programa del día. A las 10, reunión con Eleanor para discutir los detalles de la demanda contra Noah y Cromwell Design. Después del almuerzo, llamada a Penélope de la Galería Pulse para acordar los últimos detalles de la próxima exposición. Y por la noche, tiempo para trabajar en un nuevo cuadro. Los días estructurados le ayudaban a sobrellevar la montaña rusa emocional que estaba viviendo desde su ruptura con Noah. A veces la invadía el pánico por la incertidumbre del futuro, otras veces la ira al darse cuenta de la magnitud de la traición. Pero la mayoría de las veces sentía una extraña tranquilidad, como si por fin hubiera vuelto a su verdadera esencia después de muchos años de fingimiento. Tras alquilar un pequeño apartamento con estudio en el antiguo barrio de Bowser City, June comenzó a tomar las riendas de su vida por primera vez en años. Sus finanzas eran limitadas. Había retirado todo el dinero de su cuenta personal antes de que Noah pudiera bloquear el acceso, pero esa cantidad solo le alcanzaba para un par de meses de vida modesta.
Sin embargo, la venta del cuadro La Liberación a Eliot, él insistió en pagar el valor justo de mercado y no el precio reducido que ella había fijado inicialmente, le proporcionó un pequeño colchón financiero. Eleanor Wright, una mujer enérgica, de mente aguda y llamativa melena pelirroja, se puso manos a la obra con un entusiasmo rayano en la obsesión. En su primera reunión, examinó detenidamente todas las pruebas que June había reunido en la casa de Noah y sus ojos se iluminaron. No se trata solo de una infracción de los derechos de autor, dijo entonces. Se trata de una apropiación sistemática y deliberada de tu trabajo intelectual, agravada por el abuso emocional. No solo presentaremos una demanda por infracción de los derechos de autor, sino que también exigiremos una indemnización por daños morales y una parte de los beneficios obtenidos por el uso de tus obras. Eleanor discutió el tema del divorcio por separado, presentándole a June a un colega especializado en derecho de familia. Dado que el contrato matrimonial que Noah insistió en firmar hace 10 años era extremadamente desfavorable para June, la estrategia principal consistió en demostrar su invalidez por engaño y coacción. Mientras los mecanismos legales cobraban impulso, June se sumergió por completo en la creación. Liberada de las críticas de Noah, experimentó con nuevas técnicas y composiciones más atrevidas. Sus obras parecían respirar una nueva energía, la misma que durante años había sido reprimida en una atmósfera de constante desvalorización. Penélope, de Pulse, quedó impresionada por la transformación de su estilo. «Tus nuevas obras tienen tanta fuerza», dijo mientras veía las fotos de los cuadros recién terminados. «Literalmente vibran de emoción. Tenemos que organizar una exposición individual lo antes posible». La idea de la exposición aterrorizaba y entusiasmaba a June al mismo tiempo. Por un lado, era una oportunidad para mostrar por fin su arte al mundo en sus propios términos. Por otro, le daba miedo la atención pública, sobre todo teniendo en cuenta el escándalo que se estaba gestando en torno a ella y Noah. La historia sobre el famoso diseñador de moda que robó los diseños de su propia esposa se filtró rápidamente a la prensa. Al principio solo eran rumores en círculos cerrados de la industria de la moda, pero luego la revista Estilo e Influencia publicó un artículo detallado basado en fuentes anónimas dentro de la empresa Thornton Style. El artículo comparaba los estampados de las colecciones de Noah con las obras de June, mostrando un parecido evidente, y contaba la historia de una talentosa artista que había sido víctima de gaslighting durante años, mientras se explotaba su trabajo con fines comerciales. La reacción fue inmediata y violenta. Las acciones de la empresa de Noah cayeron. Varias celebridades se negaron públicamente a llevar su ropa, y Ramon Hampton congeló las negociaciones sobre la inversión. Noah, que en su día fue el favorito de las columnas de moda, ahora era retratado como un manipulador y un plagiario. Su reacción fue predecible. Primero llegaron mensajes y llamadas airadas, acusaciones de traición y amenazas de arruinarla. Cuando June cambió de número de teléfono, Noah comenzó a actuar a través de sus abogados, inundándola de notificaciones legales y demandas. Una mañana especialmente inquietante, June recibió un sobre sin remitente. Dentro había una nota de Noah, escrita con su característico trazo agudo. ¿Crees que has ganado? Te destruiré antes de permitir que me quites lo que he construido. Tengo formas de demostrar que sabías y aceptaste el uso de tus obras. Piénsatelo 2 veces antes de continuar con esta guerra. June le llevó la nota a Eleanor, quien la añadió inmediatamente a la creciente pila de pruebas de intimidación y acoso. «Está desesperado», dijo Eleanor. «Su imperio se está derrumbando y busca formas de salvarlo, pero con cada gesto de este tipo solo empeora su situación». A pesar de las amenazas de Noah, June siguió adelante. Aceptó la oferta de Penélope de una exposición personal prevista para el mes siguiente.
La noticia de la exposición de una artista cuyas obras se habían utilizado en secreto en famosas colecciones de moda atrajo la atención no solo de los medios de comunicación locales, sino también de varias publicaciones nacionales sobre arte. En este período de transición, Elliot Pearce se convirtió en una constante inesperada en la vida de June. Él se mantenía a una distancia respetuosa, comprendiendo que ella necesitaba espacio para recuperarse, pero siempre estaba cerca cuando se necesitaba ayuda. A veces, se trataba de cuestiones prácticas, como recomendar un transportista fiable para trasladar sus obras o un contacto en una compañía de seguros para proteger sus cuadros. Otras veces, simplemente ofrecía apoyo amistoso en los momentos en que el peso de lo que estaba sucediendo se volvía insoportable. A menudo se reunían en una pequeña cafetería cerca de su nuevo apartamento. June iba conociendo cada vez más cosas sobre Elliot, su trayectoria desde programador talentoso hasta magnate tecnológico, su pasión por el arte, surgida como contrapunto al mundo lógico y estructurado del código, su propia colección de obras de artistas poco conocidos. En la tecnología, todo se basa en precedentes, en soluciones existentes, dijo una vez, explicando su fascinación por el arte contemporáneo. Pero los verdaderos artistas crean algo de la nada. Es una magia que siempre he respetado. June apreciaba que en sus conversaciones no hubiera motivos ocultos ni expectativas. Elliot parecía estar sinceramente interesado en su trabajo y sus ideas, sin intentar llevar la conversación por derroteros románticos. Era refrescante después de años de manipulaciones por parte de Noah. Una vez, mientras hablaban de la próxima exposición, Elliot se ofreció a ayudar con la financiación de la campaña publicitaria. «Creo en tu talento», dijo simplemente, «y quiero que el mayor número posible de personas vea tus obras». June dudó. Aceptar la ayuda financiera de un hombre, incluso con las mejores intenciones, le provocaba una resistencia interna después de su experiencia con Noah. «Agradezco la oferta», respondió ella, «pero para mí es importante hacerlo por mi cuenta. O, al menos, intentarlo». Elliot asintió con comprensión. «Respeto tu decisión, pero si cambias de opinión, la oferta sigue en pie, sin condiciones». Ese «sin condiciones» fue determinante para su relación. Elliot la apoyaba sin pedir nada a cambio, sin intentar controlar sus decisiones. Era una experiencia nueva para June, acostumbrada a que cada BI de Noah viniera acompañada de expectativas y exigencias. Una semana antes de la inauguración de la exposición, Noah hizo un último y desesperado intento por detenerla. Sus abogados presentaron una contrademanda, alegando que June lo estaba difamando deliberadamente para destruir su negocio y exigiendo una indemnización por los daños causados a su reputación. Eleanor reaccionó con profesionalidad y serenidad. «Es una táctica clásica de intimidación», dijo mientras revisaba los documentos. «Esperan que te asustes por los costes judiciales y aceptes un acuerdo extrajudicial en sus términos. Pero tenemos todas las pruebas de nuestro lado». Sin embargo, June no podía evitar estar nerviosa. De pie frente al lienzo en su estudio, sentía que le temblaban las manos por la tensión. ¿Y si Noah realmente encontraba la manera de ganar? ¿Y si sus recursos y contactos resultaban más fuertes que la verdad? En ese momento sonó el teléfono. Era Penélope. Su voz sonaba emocionada. «June, no te lo vas a creer. El conservador de la Galería Nacional de Arte Contemporáneo ha visto el anuncio de tu exposición y se ha interesado por tus obras. Quiere venir a la inauguración». Esta noticia fue como un soplo de aire fresco. Independientemente de lo que Noah intentara hacer, su arte comenzaba a hablar por sí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió verdadera confianza en su talento. El día de la inauguración de la exposición llegó en una clara mañana de otoño. June se despertó con una sensación de emoción e incredulidad. Hoy, 12 de sus obras, incluida la nueva serie creada tras su ruptura con Noah,
se presentarían al público bajo su propio nombre. Eligió un nombre sencillo para la exposición: Renacimiento. Reflejaba no solo la transformación de su estilo artístico, sino también su renacimiento personal tras años de opresión. Mientras se preparaba para la inauguración, June recibió un mensaje inesperado de Eleanor. El texto era breve, pero tuvo el efecto de una bomba. 3 diseñadores de Cromwell Design han aceptado testificar contra Noah. Han proporcionado descripciones detalladas del proceso de adaptación de tus obras y copias de las instrucciones de Noah. Sus abogados se han puesto en contacto conmigo. Quieren discutir los términos del acuerdo. June leyó el mensaje varias veces, tratando de comprender su significado. ¿Acaso Noah había comprendido por fin que había perdido, que la verdad estaba de su parte y que ninguna maniobra legal podría cambiar eso? Ella respondió con un breve «Gracias por la noticia. Hablamos mañana», y volvió a prepararse para la exposición. Hoy era su día y no quería que la sombra de Noah lo empañara. La Galería Pulse se había transformado para el evento. Penélope amplió el espacio alquilando el local contiguo y creó una exposición bien pensada, en la que cada obra de June se presentaba de la mejor manera posible. En el centro de la sala se colocó Liberación, el cuadro con el que todo comenzó, prestado temporalmente por Eliot para la exposición. Una hora antes de la inauguración oficial, June llegó a la galería para una última revisión. Al ver sus obras colgadas en las paredes blancas, iluminadas por focos especialmente orientados, experimentó una sorprendente sensación de plenitud. Era como si se hubiera cerrado el círculo. Desde aquella mujer asustada que llevó a escondidas su cuadro a una pequeña galería hasta la artista dispuesta a presentar su visión al mundo. Penélope, que estaba revisando las copas de champán, se acercó a ella con una sonrisa radiante. «Todo está listo», dijo, «y, a juzgar por las primeras reacciones, tendremos la sala llena. Muchos críticos y coleccionistas han confirmado su asistencia». June asintió con la cabeza, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. «Todavía no puedo creer que esto esté pasando», admitió. «Hace solo 2 meses estaba segura de que nadie vería nunca mis obras. Pero ahora las verán». Penélope le apretó la mano. «Y esto es solo el principio». En ese momento, se abrió la puerta de la galería y entró Eliot. Lucía elegante con un sencillo traje oscuro, pero su aspecto era secundario en comparación con la calidez de sus ojos cuando vio a June. «Se ve increíble», dijo mirando la galería. «Por fin tus obras tienen el marco que se merecen». June sonrió, sintiendo una oleada de gratitud hacia este hombre cuya intervención había cambiado el rumbo de su vida. «No sé cómo darte las gracias», dijo, «por todo». Eliot negó con la cabeza. «No hay por qué dar las gracias. Tú lo has hecho todo por ti misma, con tu talento y tu valentía. Yo solo estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado». Se quedaron de pie junto al cuadro central, La Liberación, con sus intensos tonos azules y verdes y los destellos anaranjados que los atravesaban. «¿Sabes?», dijo Eliot en voz baja, «cuando vi este cuadro por primera vez, me impresionó la sensación de fuerza contenida que desprendía. Era como si algo poderoso estuviera a punto de irrumpir al exterior. Ahora comprendo que era un presagio». June asintió. Ella también había sentido eso, como si una parte de su alma ya supiera entonces que los cambios eran inevitables. Los primeros visitantes comenzaron a reunirse fuera de la ventana. Pronto se abrirían las puertas y comenzaría una nueva etapa de su vida, como artista, como mujer, como persona que había encontrado la fuerza para romper el círculo tóxico y empezar de nuevo. June respiró hondo, preparándose para afrontar ese momento. No sabía lo que le esperaba, cómo terminaría el juicio con Noah, cómo sería aceptada su obra, cómo evolucionarían sus relaciones con Eliot.
Pero había una cosa que sabía con certeza: nadie más la haría dudar del valor de su creatividad y de su persona. Penélope le sirvió una copa de champán. «Por los nuevos comienzos», dijo, levantando su copa. «Por la libertad», añadió Elliot con una cálida sonrisa. June levantó su copa, sintiendo cómo crecía su confianza. «Por la libertad de ser uno mismo», dijo, y esas palabras sonaron como un juramento a sí misma. El reloj marcó las 7 de la tarde. Penélope se dirigió a la puerta para recibir a los primeros invitados. June enderezó los hombros y respiró hondo. Una nueva etapa de su vida comenzaba en ese mismo instante.